porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Ese es el párrafo en el cual se encuentra la sección que vamos a atender el día de hoy, que son los versículos 6 y 7. Como usted se habrá dado cuenta, amado hermano, tenemos acá una cronología. El apóstol Pablo nos escribe una serie de eventos que ocurren o de acontecimientos que se suceden lógicamente uno con otro. Tenemos acá entonces una cronología de cómo Dios aplica la salvación al pecador. En el versículo 3, el apóstol Pablo expone la condición del hombre sin Cristo. En el versículo 4, Pablo expone cómo es que Dios logra la salvación del pecador. En el versículo 5, cómo Dios aplica la salvación al pecador. En el versículo 6, encontramos la garantía de la salvación que Dios ha dado al pecador, y en el versículo 7 los beneficios de esta salvación. Ahora, esto es hermoso, ¿por qué? Porque tenemos acá un resumen de soteriología, es decir, de la doctrina de la salvación. Ahora, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos da un resumen aún más condensado de la salvación, que es Romanos 8, 29 y 30. Donde Pablo habla desde que Dios predestina hasta que Dios glorifica. Y está todo concentrado en 2 versículos. Aquí también tenemos un resumen bastante interesante, pero un poquito más extenso. Y puesto que ya hemos hablado y aprendido de los versículos 3 al 5, hoy día nos concentramos en el 6. Y Pablo comienza el versículo 6 haciendo alusión a aquello que ha sido derramado. Y Pablo dice, el cual. Estas dos palabritas, el cual, puede estar refiriéndose primero al lavamiento que los creyentes han recibido de sus pecados. Como habla en el versículo 5, que hemos sido salvos por el lavamiento de la regeneración. Y Pablo dice, el cual derramó en nosotros. Aquí podría estar haciendo ese lavamiento que el Señor nos dio y por medio del cual nos limpió y nos salvó. Sin embargo, una traducción más precisa de estas dos palabritas sería a quien. En vez de escribir el cual, sería más preciso que nuestras Biblias en español dijeran o más bien a quién. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que aquí el apóstol Pablo esté haciendo una alusión al Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad en esta hora. Bien. El cual derramó. Dios habla de sí mismo a través de muchas metáforas o de muchas ilustraciones. Y una de ellas es la metáfora del agua viva. Dios habla de sí mismo desde el Antiguo Testamento como una fuente de agua viva en más de un pasaje. Pero uno en particular es Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y en ese pasaje Dios habla acerca de la nación de Israel y dice que lo han abandonado a Él, el cual es fuente de agua viva. Y han cavado para sí cisternas, dice Dios acerca de la nación de Israel. Es decir, la nación de Israel deja a aquel que es la fuente del deleite, de la vida, del disfrute de la nación de Israel y se va a buscar
otras fuentes que no sacian, fuentes que no llenan, que no le proveen esa vida espiritual. Bien, entonces Dios habla de sí mismo como una fuente de agua viva. Ahora, mantenga eso en mente y vamos a prestar atención a lo siguiente. Cuando Dios salva al pecador, y ya hemos aprendido de cómo Dios salva al pecador, ya hablamos el domingo de cómo Cristo logra la salvación en la cruz y cómo el Espíritu Santo aplica esa salvación a los pecadores. Bien, ya hablamos de lo que es la regeneración o nuevo nacimiento. Eso ya está explicado. Bien, cuando Dios salva al pecador, se logra una relación, y más que una relación, una comunión, una interacción tan íntima entre el Dios Todopoderoso y el pecador que ha sido salvado, por tanto ahora es santo, una relación, una comunión, una cercanía tan íntima que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es maravilloso, esto es precioso. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entendemos esta verdad, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, nos queda claro que la fe que nosotros profesamos no es solamente una religión que hemos adoptado. La fe que profesamos en Cristo no es una confesión de fe de alguna iglesia o de alguna denominación de la cual nos hemos apropiado y hemos dicho, bueno, estas son las verdades que yo creo. No, cuando nosotros profesamos fe en el Dios único y verdadero y la salvación a través de Cristo, estamos afirmando que tenemos una conexión espiritual directa con el Creador del universo. Por eso dice Pablo que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo usó la ilustración de la vid y los pámpanos. Porque estamos perfectamente conectados con Él y recibimos de Él esa vida espiritual. Hemos recibido de Él su espíritu y permanecemos unidos en un espíritu con el Señor. ¿Cuándo fue que ocurrió esa conexión? Esa conexión espiritual entre Dios y el convertido ocurrió en el momento en que fuimos salvos. Por eso, cuando el Señor Jesucristo enseña a orar a sus discípulos, Él sabe que está hablando con discípulos que han creído en Él genuinamente, pero que otros aún no. Y no son salvos todos los que están siguiendo a Cristo en su ministerio público. Entonces el Señor Jesucristo dice palabras como las siguientes. Ponga atención, yo lo voy a leer rápidamente. Esto está en Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dice el Señor Jesucristo: pues si vosotros, siendo malos, aquí está el Señor Jesucristo ratificando que no todos eran salvos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, es decir, buenos regalos a vuestros hijos, porque eso es lo que los padres hacen, darle regalos a los hijos todo el tiempo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, básicamente el Señor está diciendo, pídanle al Padre Celestial el Espíritu Santo y Él se los dará, porque Él no niega esa gran bendición. Entonces, ahora usted ya sabe cómo cerrar esa conversación evangelística. A veces nosotros le predicamos el evangelio a los pecadores y no sabemos cómo cerrar esa conversación, porque a veces los pecadores se ponen duros y como que creen, como que no, como que aceptan, como que sospechan y no sabemos a veces cómo cerrar esa conversación. Bien, la manera en la cual yo lo hago es precisamente citando este pasaje, diciéndole, mira, tú ahora puedes orar y preguntarle a Dios, ¿es verdad lo que me dijo este varón en la micro? ¿Es verdad lo que me dijo este varón en la calle? De que tú me vas a dar el Espíritu Santo, y clámale a Dios y pídele, dame tu Espíritu Santo. Si estás ahí, dame de tu Espíritu, sálvame, cámbiame. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo Dios no va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida de todo corazón? Yo le clamé al Señor cuando no le conocía y Él me respondió y me dio su Espíritu Santo.
Y esa es una buena forma de cerrar esa instancia evangelística. Luego, ya que le hemos compartido el Evangelio, ahora le invitamos a que se cumpla en él esta palabra. Clama y él te va a responder con su Espíritu Santo. Bien, entonces, por eso dice la palabra que Dios ha derramado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, quien es Dios, fuente de agua viva, ha sido dado del cielo a los pecadores. Y los ha unido perfectamente con Dios. Ahora Pablo es más específico y dice, el cual derramó en nosotros. Aquí Pablo se está refiriendo a todos aquellos que verdaderamente son salvos. Todo genuino creyente, todo verdadero convertido, todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo dentro de sí. No importa si el creyente fue salvo hace 2 horas o si fue salvo hace 80 años, si verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo dentro. No importa si es hombre o si es mujer. No importa si es maduro o inmaduro en la fe. No importa la nacionalidad. No importa el conocimiento bíblico. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Por eso el Señor Jesucristo dijo que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ese ladrón junto a la cruz, que creyó en Cristo, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú verás la gloria celestial porque has sido salvado. Aunque no has madurado en la fe, aunque no has ejercido un ministerio y no lo vas a hacer, verás la gloria de Dios. Bien, porque todo aquel que ha sido salvado recibe la bendición del Espíritu Santo. Hay un pasaje que es hermoso, y lo voy a leer también rápidamente, que está en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice San Pablo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Recuerde que la palabra bautizar significa tanto lavar como sumergir. Por eso, a modo general, la denominación bautista entiende que el bautismo es por inmersión, porque dentro del campo semántico de la palabra bautismo se encuentra la palabra sumergir. Entonces todos nosotros hemos sido sumergidos en un cuerpo por el Espíritu, que significa que cuando Dios nos salvó, el Espíritu Santo nos tomó y el Espíritu Santo nos introdujo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esa obra la hace el Espíritu. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, y dice, y a todos, aquí está nuevamente, sin distinción alguna, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, no importa la nacionalidad o el estatus social, dice aquí el apóstol Pablo, que tenga el creyente. Todos tienen el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que fue a Pablo apóstol, a Pedro apóstol, a Juan apóstol, es el mismo Espíritu Santo que el día de hoy está en usted y está en mí, si es que usted ha rendido su vida a Jesús. El mismo Dios, el mismo Espíritu. ¿Por qué es importante entender lo siguiente? Porque el Espíritu Santo es único. No hay 2 Espíritus Santos, no hay 3 Espíritus Santos, solamente es uno, dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Y este Espíritu Santo, el cual es uno, se ha revelado de tal manera que lo podamos entender a través de las Sagradas Escrituras. Solamente un Espíritu Santo y un manual de instrucciones por el cual le conoceremos a perfección. La Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Es importante que entendamos esto porque vivimos en un contexto social, sobre todo el día de hoy, hay una explosión de un intento de comprender y de asimilar al Espíritu Santo en base a las experiencias humanas. Gran error. Gran error asumir que el Espíritu Santo se comporta de tal o de tal manera en base a lo que yo experimento en lo personal.
Es un error tan grande como intentar yo conocer a mi esposa a través de mis experiencias personales. Entonces no podemos intentar definir al Espíritu por lo que nosotros sentimos o vivimos, sino que la palabra de Dios es la regla a seguir para conocer a este Espíritu Santo. Yo quiero que usted piense en lo siguiente. ¿Qué pasaría si todos los creyentes sobre la faz de la tierra, de todas las denominaciones cristianas, nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, vamos a creer en el Espíritu Santo, pero en el Espíritu Santo que es Dios? Obvio. El Espíritu Santo que se revela a través de la Biblia. Y vamos a hacer algo, vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo y todos creeremos lo mismo acerca del Espíritu Santo. ¿Qué ocurriría? Desaparecerían un montón de denominaciones. ¿Por qué razón? Porque muchas denominaciones tienen su base y su fundamento sobre un mal entendimiento de quién es y cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu es uno y hay una forma de entenderlo y de conocerlo, que es a través de la Sagrada Escritura. Por cuanto la Sagrada Escritura nos enseña cómo es que el Espíritu Santo viene a nosotros y cómo es que el Espíritu Santo obra en el creyente. Pablo dice que este Espíritu ha sido derramado en nosotros de forma abundante. Abundante. Esto es importante. A veces nosotros encontramos palabras en la Biblia y están de una forma tan llana, tan clara puestas ahí, que a veces no les tomamos la importancia de lo que esto significa. Escuchen lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, en el versículo 34, acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 34, dice lo siguiente: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios Padre unge con el Espíritu a Dios el Hijo y lo comisiona y lo envía a su ministerio, el Señor Jesucristo vino en el poder del Espíritu Santo. Él es Dios. Cuando Dios salva al pecador y le otorga de su Espíritu, no le da el Espíritu por medida. Es decir, cuando Dios salva a mi hermano en la fe, a él no le da más ni menos Espíritu Santo de lo que me ha dado a mí. Porque Dios es uno, el Espíritu es uno, el bautismo en el Espíritu es uno, la inserción en el cuerpo de Cristo es una. Y Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, Dios da inmensurablemente de su Espíritu al creyente. Es decir, no puede ser cuantificado. Algunos piensan que el Espíritu Santo es líquido literal. Y dicen, mi copa tiene que rebosar. Dame más y más Espíritu, dame más Espíritu. Como si Dios estuviera ahí con una botellita dando poquito a poco de su Espíritu. Pero dice la palabra que Dios no da el Espíritu por medida. De tal manera que cuando el creyente recibe el Espíritu Santo en su vida, ese Espíritu Santo es suficiente para lavar los pecados del pecador. Segundo, para salvar al pecador. Tercero, ese Espíritu Santo es suficiente para sellar al pecador. Cuarto, ese Espíritu Santo es suficiente para guiar al creyente, porque lo ha transformado. Ese Espíritu Santo es suficiente para confirmar la salvación de ese creyente. Siendo así, ¿por qué entonces nosotros como creyentes tendríamos que seguir buscando más y más y más experiencias o reencuentros con el Espíritu Santo? Si no nos es dado por medida. Ya lo tenemos. Ya nos salvó, ya nos limpió, ya nos regeneró y cada día nos está santificando. Hay un canto, no voy a decir el nombre del autor, pero el canto dice: ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, levántame, restáurame. Y luego dice: te quiero conocer. Y se canta a modo de alabanza congregacional. No estoy en contra de ese canto, pero ese canto está relatando lo que dice un pecador antes de su salvación. No es un canto de alabanza congregacional. Cuando el cantante dice, ven Espíritu, está diciendo, Espíritu, tú no estás en mí, así que ven.
Y cuando dice, purifícame, ¿qué está diciendo? Estoy sucio de pecado, entonces límpiame. Levántame porque estoy caído. Y luego dice, te quiero conocer. Aquel que ha sido salvado tiene la unción del Espíritu y conoce las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la palabra del Señor nos habla de la llenura del Espíritu? Usted ha leído el libro de Hechos, ha leído la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Por qué dice que tenemos que ser llenos si el Espíritu Santo no nos es dado por medida? Bueno, porque es una forma de presentar una realidad espiritual. Cuando el libro de Hechos nos habla de que los creyentes fueron llenos del Espíritu, está diciendo que eran totalmente dóciles a la guía del Espíritu Santo. De tal manera que en Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro dice que es lleno del Espíritu y entonces predica a los fariseos y a los judíos que le estaban enjuiciando, les comparte una predicación totalmente cristocéntrica, una predicación totalmente bíblica. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Luego cuando son soltados, Pedro y los apóstoles son soltados de ese encarcelamiento, van a la iglesia y dice que la iglesia fue llena del Espíritu Santo y adoraron a Dios. La iglesia fue llena del Espíritu y no cesaban de compartir la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Total docilidad a la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios está jugando con nosotros, dándonos un poquito del Espíritu, luego quitándonos un poquito del Espíritu y dándonos de nuevo y quitándonos. Porque así no funciona. Dios no es así. Bien. Ahora, el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo. Nosotros somos parte de un plan perfecto de Dios. A Dios no se le escapa nada, ningún detalle en su plan, en el desarrollo de su plan soteriológico, si lo podemos decir así. La salvación que Dios da al pecador fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Y a medida que los días, los años, los siglos, los milenios van avanzando, Dios está ejecutando ese plan de salvación. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado por medio de Jesucristo porque el mismo Padre prometió enviar al Espíritu Santo a los pecadores. Eso está en Joel, capítulo 2, versículo 28. Dios promete derramar de su Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo viene, y Él vino en el poder del Espíritu Santo, Él prometió enviar al Espíritu Santo. De hecho, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos para que el Espíritu Santo nos fuera dado. ¿Se dan cuenta? El Padre anunciando la venida del Espíritu Santo, cuando viene el Hijo en el poder del Espíritu, luego Él anuncia que es necesario que Él muera, sea sepultado, resucite y ascienda para enviar al Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. Por esa razón, por una cuestión de orden ministerial, si se puede decir de esa manera, por eso es que hablamos de la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. No porque uno sea más importante que otro o uno sea mayor que otro, sino porque en su perfecto funcionamiento el Padre envía al Hijo y el Hijo junto con el Padre envían al Espíritu Santo. Y ahí tenemos un orden de primero, segundo y tercero. Es solamente un asunto de orden, de trabajo, de ejecutar el plan. Cuando le hablé recién de que el Padre envía al Hijo, el Hijo al Espíritu y el Hijo y el Hijo al Espíritu, los pasajes a los cuales me refería son Joel 2:28, Hechos 1:8 y Juan 16:7. Bien. Entonces, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida gracias a que el Señor Jesucristo vino en obediencia al Padre, cumplió e hizo todo lo que tenía que hacer para darnos salvación y logró la salvación. Luego Él envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos imparte, nos comunica, nos da la salvación que el Señor Jesucristo logró allá en el Monte Calvario. Qué hermoso es saber que nosotros somos parte de un plan perfecto y que Dios está administrando su salvación de una manera perfecta. Aquel que asegura que la salvación la recibo en un momento de mi vida, luego la pierdo, luego la vuelvo a conseguir, luego la vuelvo a perder, luego la vuelvo a adquirir, ha confundido la salvación de Dios conseguida por Cristo en la cruz con un sticker que se pega de la ropa y se quita de la ropa, que se pega de la ropa y que se quita de la ropa. Aquel que asegura que la salvación es tan frágil
no ha entendido lo que la palabra de Dios dice, ni de la salvación, ni de Dios Padre, ni de Dios Hijo, ni del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Tenemos una herencia segura en el Señor, porque la salvación que Él nos da depende de su plan perfecto que está siendo ejecutado, no de nuestras obras, no de nuestros méritos. Por eso Pablo dice acá en el versículo 7, para que justificados por su gracia. ¿Qué significa esto de justificados? Estar justificado es la condición de ser salvo. Explico esto. Dios declara justo a aquel que lava y a aquel que regenera. Cuando Dios salva al pecador, cuando aquel pecador escucha el Evangelio y se produce algo en él y dice, yo creo en Cristo, yo me arrepiento de mis pecados, eso es una actitud interna, que como ya lo hemos aprendido, se manifiesta a través de levantar la mano, repetir una oración, pasar al frente, arrodillarse, llorar, etc. Hay diferentes manifestaciones de lo que el Espíritu hace en el interior. Bien. Cuando el pecador nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo en su vida, entonces el Padre declara a ese pecador justificado. ¿Por qué razón? Porque la salvación lograda por Cristo se le ha aplicado. Entonces el Padre dice, ahora Él es justo. No justo porque logró justicia por sus obras, sino que es justo porque ha recibido la justicia de Cristo. Por eso la palabra nos habla de una muerte sustitutiva. Aquel que no conoció pecado, murió por nosotros, que éramos pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nos es dada la justicia de Cristo y el Padre nos declara justos. El hecho de que el Padre nos declare justos no significa que nos convierte en seres infalibles, porque de hecho vamos a seguir tropezando. Vamos a seguir pecando, lamentablemente. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos estando justificados, aunque en ocasiones fallemos y nos equivoquemos. Cuando un estudiante llega tarde a clases, la profesora le dice, has llegado tarde. Eso se llama irresponsabilidad. Voy a anotarte en el libro, vas a tener una anotación negativa. Y el estudiante saca su libreta de comunicaciones, o por lo menos así eran mis tiempos. Saca su libreta y dice, no tengo un justificativo. La profesora lee ese justificativo y dice, mira, está justificado. Ya no te voy a anotar, no vas a tener la sanción por tu falta. ¿Por qué? Porque hay una declaración escrita que evita que ese estudiante sea sancionado. El Padre nos ha justificado. No ha justificado nuestras faltas, nos ha justificado a nosotros, de tal manera que nosotros somos quitados de esa situación, de estar cayendo a la condenación eterna, porque el Padre nos ha declarado justos. Tenemos esa declaración dicha por Dios sobre nuestra vida. Y esa justificación nos ha sido dada por pura gracia de Dios. No hay manera que el ser humano pueda lograr ser justificado delante de Dios. Imposible. Porque ninguna obra buena que el ser humano haga puede quitar todas las obras malas que ha hecho, que está haciendo y que hará. Por eso el apóstol Pablo ya lo ha dicho en el versículo 5. Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Podríamos añadirlo sin transgredir la doctrina bíblica. Hemos sido salvados por la obra de justicia que Cristo ha hecho. No nosotros, sino que Él. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, acerca de la justificación. Por gracia, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo logra nuestra salvación, Él alcanza toda justicia y luego el Padre nos justifica por la obra de justicia que Cristo ha
hecho. Esto es hermoso, esto es precioso. En un juicio humano, el juez tiene la responsabilidad de castigar al culpable y de justificar al que es inocente. Pero Dios, por pura gracia y por pura misericordia, Dios no justifica al inocente, porque no hay justo ni aun uno. No hay inocentes para con Dios, solamente el que fue entregado en sacrificio. Dios no justifica al inocente porque no lo hay. Dios justifica al que perdona. Y ahí estamos nosotros, los que hemos recibido el regalo de la salvación. Hemos sido justificados por la gracia, por la misericordia, por el perdón de Dios. Por eso usted puede leer en su casa el Salmo capítulo 32, sobre todo los primeros 2 versículos, donde ahí David habla acerca de aquel varón bienaventurado a quien le es imputada justicia sin haber obrado. Pero Dios lo justifica. Y es hermoso darnos cuenta de cómo David estaba tan alineado con el pensamiento del apóstol Pablo y viceversa, a pesar de los siglos de diferencia que hay entre uno y otro. Porque Dios es uno, el Espíritu es uno, la doctrina es una, la palabra de Dios es una. Dios nos perdona en Cristo, nunca lo olvide. Toda la gloria y la honra por nuestra salvación es de Cristo. Por eso Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esto es importante, la persona de Cristo es esencial en la fe cristiana. Usted puede tomar cualquier religión del mundo y quitarle a sus precedentes. Tome el budismo y quítele a Buda, la religión sigue tal cual. Tome el confucianismo y quítele a Confucio, la religión sigue tal cual. Tome la religión islámica, tome la religión musulmana, quítele a Mahoma y la religión sigue tal cual. Pero si usted toma el cristianismo y usted le quita a la persona de Cristo, todo desaparece, porque toda nuestra fe se basa en la persona de Cristo. Y no solamente en su vida, sino que en su muerte. De tal manera que se dice que el cristianismo es la única fe o la única religión que se basa más que en la vida, sino en la muerte de su fundador. ¿Por qué? Porque por medio de su muerte tenemos salvación de nuestros pecados. Entonces somos justificados por su gracia y somos hechos herederos de todas las bendiciones que Dios tiene para Cristo, nos son comunicadas a nosotros. No sé si usted se había puesto a pensar en esto, pero nosotros somos herederos juntamente con Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Esto es, tenemos las bendiciones que el Señor Jesucristo tiene y las comparte con nosotros. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. De tal manera que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hechos hijos de Dios porque hemos nacido del Espíritu y porque hemos recibido el Espíritu de adopción. Entonces, en Cristo nadie debería sentirse dejado de lado porque no solamente ha sido adoptado por Dios, sino que ha nacido del Espíritu. Es como una doble garantía de paternidad por lo que Dios ha hecho. Nacimiento en el Espíritu y adopción. Qué hermoso. Entonces somos hechos hijos de Dios, así como Cristo es el gran hijo, es el Hijo de Dios. El Hijo con mayúscula, nosotros hijos con minúscula, pero pertenecemos al Padre, sea como sea. En el reino que Dios establezca en la tierra, sabemos que ese reino, ¿a quién pertenece? Pertenece al Mesías, pertenece al ungido que va a reinar sobre el mundo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, esto está en Mateo 25, y toma a todos aquellos que están a su derecha, les dice, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque los que han sido salvados por Dios son herederos de las bendiciones que Dios tiene para el Hijo. Y como dice Efesios 1:11, Colosenses 1:12, Hebreos 9:15 y 1 de Pedro 1, versículo 4, somos herederos de la vida eterna en los cielos y de todas las maravillas de la gloria celestial. Nos han sido dadas a nosotros como herencia gratuitamente por los méritos de Cristo Jesús el
Señor, qué hermosa es la doctrina bíblica. Yo sé que he tocado temas de una manera muy llana, muy sencilla, temas que podemos estar horas y horas y horas y horas y horas tratando acerca de esto. Podemos pasar mucho tiempo hablando de la regeneración, acerca del lavamiento, acerca de la justificación, acerca de la herencia del Padre, acerca de la adopción, acerca del nuevo nacimiento, etc. Pero es importante tocar estos temas. ¿Por qué razón? Porque están en la palabra de Dios. Por eso a veces necesitamos dedicar tiempo a estudiar doctrina pura, doctrina sólida como tal. Ahora, en una sociedad como la de Creta, donde Tito estaba pastoreando, en esa sociedad corrompida y pecaminosa era imprescindible para él, para Tito, como el pastor de la iglesia en Creta, saber, entender y recordar en qué consiste la salvación que poseía. Porque entender la doctrina de la salvación como tal impacta en la santidad personal, impacta en la devoción personal, impacta en la seriedad que se invierte en el ministerio y en el trato que se da a la iglesia. Porque si yo como pastor entiendo la salvación que el Señor me ha dado y que yo debo ocuparme en mi salvación con temor y temblor, y entiendo que los que estoy pastoreando son ovejas del Señor, que también deben ocuparse de su salvación con temor y temblor, entonces ser salvo es asunto serio. No es juego de niños. La salvación es un asunto serio, por tanto el ministerio se toma en serio, la iglesia se toma en serio, la santidad se toma en serio, la predicación se toma en serio, el estudio bíblico se toma en serio, la oración se toma en serio, porque nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. De igual manera, la iglesia que Tito estaba pastoreando, al entender la salvación que Dios les ha otorgado, se tornaría firme en medio de una sociedad pecadora. Y ya hablando en tiempos modernos, año 2019, las iglesias fuertes, sólidas, consistentes, son aquellas iglesias que tienen un entendimiento adecuado de la doctrina bíblica. En lo particular, la doctrina de la salvación. Y no solamente que tienen claros estos principios, sino que los ponen en práctica y viven conforme a ellos. Que el Señor nos conceda entender estos misterios de la palabra de Dios. Entender qué, cómo y para qué tenemos esta gran salvación. De tal manera que podamos ser la iglesia sólida que Dios quiere que seamos. Amén. Oremos.